Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. Seguimos con estas PASO 2013, 11 de agosto, próxima fecha. En este caso nos visita Osvaldo López. Es actual senador por el bloque Nuevo Encuentro, pero se presenta como precandidato a senador, en este caso por el Espacio Democrático para la Victoria, lista 199A. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien. Un saludo a toda Ushuaia. Bueno. Osvaldo, bueno, como senador ahora, en esta instancia, en reemplazo del fallecido senador Martínez, digamos con cierta experiencia en este tiempo y con ganas de repetir. ¿Por qué generar este espacio político? Uno suponía que podían llegar a estar dentro del Frente para la Victoria, ¿no? Sí, obviamente que son muchas las posibilidades que plantea la transversalidad, que es una de las características del proyecto político nacional, de la etapa histórica que vivimos del 2013 en adelante, ¿no? Es un proyecto en construcción que recupera lo mejor del movimiento popular, de base peronista, pero abierto a distintos sectores, que coincidimos con grandes trazos ideológicos y programáticos que hace que estemos en derredor del kirchnerismo en muchas agrupaciones, ¿no? Porque pensar en la evolución de aquel 22% con que es electo presidente Néstor Kirchner, primeramente a el 54% con que es reelecta la presidenta en 2011, es gráfico de cómo en el transcurso de estos años ha habido cada vez mayor incorporación de sectores sociales y de sectores de nuestro pueblo. Entonces, esa es la ventaja que tiene la transversalidad, que es el kirchnerismo desborda el Frente para la Victoria y está en muchos lados. La transversalidad de la que empezamos a hablar con Néstor Kirchner, yo recuerdo, concretamente, ¿no? Y te pregunto esto, Osvaldo, en función de fijar diferencias, ¿no? Tenemos muchos candidatos, uno va viendo cuál es el origen ideológico o en qué ideas está emparentado, ¿no? Y uno referencia a Nuevo Encuentro precisamente en esta situación, ¿no? Más del lado de la idea del kirchnerismo que de otras. ¿Qué los diferencia del Frente para la Victoria en esta instancia, queriendo renovar la banca en el Senado? Bueno, primero me parece que esa diferenciación la hace fundamentalmente la sociedad en función de lo que ve, de la historia, de la propuesta de cada agrupación, digamos. Con esto no quiero decir que nosotros no tengamos una explicación, sino que es respetuosa de las diferentes lecturas que puedan haber. Nosotros tenemos origen en lo que denominamos la articulación del movimiento social. En tiempos del neoliberalismo, nosotros nos tocó resistir esas políticas de exclusión social, de empobrecimiento, de remate de la nación, de desguace del entramado social, desde trincheras diferentes a los partidos políticos que en gran medida habían sido cooptados por el neoliberalismo, digamos, en base a un programa económico diseñado sucintamente en el consenso de Washington y que nos planteaba a los países del sur un esquema absolutamente colonialista y de dependencia respecto de los imperios. Entonces, con ese origen que en cada país latinoamericano tiene una impronta, una mística, una historia distinta y liderazgos diferentes, pero a la vez un subsuelo común, nosotros en Argentina y en Tierra del Fuego hemos transitado parte de esta resistencia a nivel de la Central de Trabajadores de la Argentina, que desde sus orígenes se planteó constituir la herramienta política de la clase trabajadora y planteó ir construyendo este movimiento político, social y cultural de liberación desde el cual se impulsa un movimiento constituyente social, ¿no? Esa es un poco la génesis de nuestra agrupación, que termina transformándose en un partido y que en parte tiene que ver con una concepción de la democracia que es participativa, digamos que el proyecto político tiene que ser construido con participación popular, con involucramiento y con compromiso del pueblo, porque es la única garantía
de que lo que hemos avanzado y lo que hemos conquistado sea duradero, sea para siempre, sea un piso para mejorar y no un signo de un tiempo, un signo de un gobierno y que después puede borrarse con el codo, ¿no? Esta explicación tiene que ver con ideas, ¿no? Con compartir, podríamos decir, buena parte de una ideología en relación a lo que pasa con la sociedad, emparentada con esto que digo, ¿no? El kirchnerismo, una política que ha implantado el propio Néstor Kirchner y que sigue con Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, recién hablábamos con Pino, y precandidato en estas elecciones a diputado, y decía, dependemos tanto de la nación que cuando uno le pregunta, en este caso a un senador, pero quien pretende la reelección, preguntarle, decir, bueno, ¿cómo se para frente a una provincia con tanta dependencia nacional? Digo que esto no es subjetivo, son datos de la realidad, y un gobierno nacional del cual uno necesita tanto. ¿Cómo se logra tener cierta autonomía o independencia de ideas y no transformarse en alguien que no le queda otra opción que levantar la mano? En realidad yo me corro un poco de la idea de la dependencia como eje de análisis. Yo creo que somos parte de una nación y que todas las provincias somos responsables de fortalecer, porque en nuestra historia la nación surgió por decisión soberana de las provincias que son preexistentes. Entonces, obviamente que la nación tiene que estar en todo el territorio. La nación no es una entelequia que se reduzca a la casa de gobierno. No existe un territorio nacional, entonces la nación es la sumatoria de las provincias. Y obviamente, así como todas las provincias recibimos recursos nacionales como parte que somos de la nación, también aportamos a la construcción de esa nación. Y fundamentalmente en el caso de Tierra del Fuego, naturalmente que la nación toda tiene que adoptar algún trato de prioridad. Nosotros somos el centro de la Argentina si tenemos en cuenta nuestra bicontinentalidad, porque nuestro país no se asienta solo sobre el continente americano, sino también sobre el continente antártico y tenemos una gran extensión en islas, en la zona sur, independientemente de que actualmente alguna parte de ese territorio no lo estemos poseyendo en virtud de la usurpación que venimos padeciendo de parte de Gran Bretaña. Ahora, entonces, eso en la teoría está determinado y es así, es una definición la que está dando. Como centro de la Argentina, obviamente que tenemos una condición geoestratégica y geopolítica que inclusive en una mirada a un futuro que se avisora donde puedan escasear elementos básicos como el agua, como los alimentos, como la biodiversidad, como los minerales, como las proteínas, naturalmente que la mirada tiene que estar puesta centralmente en Tierra del Fuego, y este es un esfuerzo mancomunado de todas las provincias, del mismo modo que la Argentina acontece en el contexto de un bloque continental juntamente con otras naciones con las cuales venimos conformando la integración latinoamericana y la patria grande latinoamericana, y tenemos beneficios y tenemos contribuciones que hacer. Esa es la manera de fortalecer un bloque continental poderoso en un siglo XXI donde ya los estados-naciones no son los sujetos de la comunidad internacional, sino los bloques continentales. De ahí que yo no creo que Tierra del Fuego sea dependiente de la nación. Somos parte de la nación, somos parte central de la nación y aportamos y recibimos en un esquema federal del cual este proyecto político que conduce el Estado Nacional es perfectamente consciente y lo ha apuntalado a lo largo de estos 10 años. Digo, bueno, está bien definida cuál es la mirada que tienen desde este espacio democrático para la victoria, así como se llama este partido. López, para redondear y para ir cerrando este bloque, ¿qué es lo que quisiera en el cierre del bloque decirle a aquellos que van a votar el próximo 11 de agosto? Nosotros estamos cerrando un ciclo que tiene que ver con una etapa de casi 2 años que se van a cumplir ahora en estos días a fines de julio de haber asumido en el Senado, con un compromiso frente a nuestro pueblo de continuar trabajando con el proyecto político que nos dejaba José Martínez en su repentina y triste partida, y estamos rindiendo cuenta de lo que hemos hecho con ese lugar que se nos ha asignado y a la vez haciendo de eso una parte de un proyecto que pretende articularse con todo nuestro pueblo para los próximos 20-30 años de Tierra del Fuego. Entonces, entendemos que estamos planteando al electorado una opción genuina que se desarrolla en Tierra del Fuego con aprovechamiento de nuestro medio, de nuestro entorno, de nuestra gente, de nuestras fuerzas vivas,
y que lo constituimos de modo comprometido, crítico, con juicio, con criterio propio, y que lo articulamos en un proyecto nacional, pero no de modo acrítico, sino como sujetos conscientes y protagonistas de una historia que Tierra del Fuego tiene que empezar a transitar para estas próximas 2 décadas, donde tenemos que empezar a crecer definitivamente y a salir de algunos aspectos en los cuales venimos demorados de hace un tiempo, y que lamentablemente muchas otras opciones que están participando de la elección no están haciéndose cargo de decir cuáles son los proyectos con los cuales van a resolver eso, que nosotros los tenemos todos expuestos. Muy bien. Osvaldo, muchísimas gracias por haber venido. Seguramente tendremos también otra ocasión para poder seguir hablando de esos proyectos que pueden llegar a diferenciar el resto de las opciones. Muchas gracias. No, a vos, un gusto. Estuvimos con Osvaldo López, es actualmente senador por el bloque Nuevo Encuentro y es precandidato a senador por el Espacio Democrático para la Victoria, lista 199A. La sociedad no es más que el reflejo de nosotros mismos. El espejo para vernos un poco más.